Hello, hello, bendiciones familia, buenas noches. Bienvenidos a nuestro servicio de estudio bíblico. Espero que todos ustedes estén muy bien, que la bendición, la gracia y la misericordia del Señor estén sobre sus vidas. Para mí es un gozo estar con ustedes hoy miércoles. Lastimosamente, el pastor no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero yo espero que cada uno de ustedes pues se conecte junto conmigo y que juntos podamos crecer y aprender de la palabra del Señor. Así que si ya usted está ahí conectado, por favor, salúdeme. Me encantaría saber quién ya está por ahí. Me encantaría que usted pudiera ir compartiendo en todos los chats, en los grupos. Hoy vamos a seguir estudiando sobre el libro de Hechos. Hechos, hoy nos toca el capítulo 18. Así que espero que el Señor me dé las fuerzas y que mi garganta, ¿verdad?, me lo permita, porque a pesar de, ha sido bastante utilizada estos días. Como iglesia, tenemos cada miércoles nuestro estudio bíblico y estamos compartiendo sobre el libro de Hechos. Estamos hablando sobre la historia de la iglesia primitiva. Entendemos que es sumamente importante como iglesia, como decía la semana pasada, entender desde dónde nace la iglesia primitiva, cuál fue el mandato de Cristo, por qué fue instituida la iglesia, cómo fue la iglesia instituida y cómo los primeros mártires de la iglesia, cómo fue cómo es esta historia de cómo empiezan las primeras sinagogas, de cómo llega el evangelio no solo a los judíos, que era el pueblo del Señor, que era el pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo de Dios, pero no solo a ellos, sino también a nosotros, que venimos a ser llamados la rama injertada, esa rama que se injertó, que entró, que está dentro de, eso somos nosotros los gentiles. Así que gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Vamos a la palabra. Perdónenme, mis hermanos. No, mi hijo, dije que no. Gracias. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Ahí estamos hoy y vamos a empezar a hablar. Bendiciones, Damari. Dios te bendiga. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar a hablar de la historia de Pablo. La semana pasada, en Hechos capítulo 17, dejamos al apóstol Pablo en Atenas, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba en Atenas, hablamos de cómo él hablaba al Dios no conocido y el famoso discurso que el apóstol Pablo da a la iglesia o a los judíos que estaban en Atenas y a toda digamos que la ciudadanía de Atenas. Bendiciones, Samuel, bendiciones, Dulce. Bueno, Dulce, hoy no está su maestro favorito, lastimosamente, con mucho dolor en su corazón, el pastor no va a poder acompañarnos esta noche, pero espero hacer un buen trabajo esta noche. Amén. Así que espero que usted haya leído el capítulo 18 y que venga junto conmigo y recapitulemos todo lo que aprendimos en este capítulo. ¿Cierto? Entonces, hablamos de que Pablo sale de Atenas, entra a la ciudad de Corinto. Dice Hechos 18:1 que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y es allí a donde Pablo encuentra un judío llamado Aquila, que era natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El apóstol Pablo, al llegar a Corinto, se encuentra con Aquila y Priscila. Era una pareja de esposos que habían llegado desde Italia luego de que Claudio, que era el gobernador en ese momento, había dicho que todos los judíos tenían que salir de Roma. Tenían que salir de ese lugar que era una colonia del Imperio Romano. Y es ahí a donde ellos salen y se encuentran con el apóstol Pablo. El capítulo dice que el apóstol Pablo, Aquila y Priscila se dedicaron a hacer carpas. Es aquí donde específicamente la palabra habla de que el apóstol Pablo tenía un oficio.
Y a mí me encanta que la palabra del Señor hable de que el apóstol Pablo tenía un oficio, porque muchas veces vemos a hombres y mujeres que dicen tener un llamado, pero que pareciera que el llamado lo que trae consigo es simplemente estar sentado esperando que todo fluya y que todo llegue. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía un oficio y lo ejercía. Dice la palabra que el apóstol Pablo se quedó trabajando con Aquila y Priscila porque ellos hacían el mismo oficio. Se cree que el apóstol Pablo duró allí alrededor de 1 año con Aquila y Priscila haciendo lo que ellos hacían. Y se cree que en ese año que el apóstol Pablo trabajó junto a ellos es donde el apóstol Pablo tiene la oportunidad de compartirle el evangelio a Aquila y Priscila. Bienvenidos a todos, ayúdenme por favor a compartir la transmisión, si puede compartirla, si hay alguien por ahí de la iglesia, puede compartirla por favor en los chats de la iglesia, se lo voy a agradecer, para que todos nuestros hermanos sepan que ya estamos en vivo. Si usted comenta, si usted comparte, si usted da like, me ayuda a que los demás se enteren que ya estamos en vivo. Entonces, el apóstol Pablo predica el evangelio y es ahí a donde Aquila y Priscila durante este año que están juntos conocen el evangelio. Dicen los estudiosos que Pablo aparentemente se fue a vivir con ellos, con Aquila y Priscila. Hay que entender qué era Corinto en ese momento. Corinto era, gracias Samuel, gracias, era un gran centro comercial del imperio romano. Recordemos que el imperio que gobernaba en este momento era el imperio romano. Y Corinto era una de esas ciudades especiales porque Corinto era el centro comercial, era el lugar de comercio de los romanos. Así que era una ciudad importante. Pero al mismo tiempo, la ciudad de Corinto era una ciudad extremadamente depravada. Había mucha depravación, había mucho pecado. Casi siempre estos lugares que son puntos comerciales, casi siempre son lugares con mucha depravación, porque son lugares donde están los nativos, pero también está el que entra y sale por el propio comercio. Así que hay un montón de culturas que convergen en ese lugar y casi siempre el pecado sobreabunda. ¿Por qué? Porque cada cultura trae consigo, bendiciones Gregory, gracias por estar aquí, cada cultura trae consigo sus lo voy a decir en buen dominicano, sus mañas, sus malas costumbres, sus pecados, sus conductas pecaminosas. Entonces, Corinto era un lugar importante para Roma. Era un lugar donde el imperio romano tenía gran parte de su maquinaria, tenía gran parte de las cosas importantes que ellos hacían, pero de igual manera sobreabundaba mucho la depravación. Bendiciones mi hermana Isabel, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. El pastor les manda saludos, no va a poder estar con nosotros esta noche, pero yo espero que usted no se vaya y que esté aquí comentando, compartiendo, preguntando, porque eso nos va a ayudar a poder crecer juntos. Si leíste el capítulo, pues ven para que juntos analicemos lo que aprendimos. Así que a la vez de que Corinto era un lugar importante, era un lugar depravado, también era un lugar donde había riqueza. Pero había mucha riqueza, pero había una exhibición que los estudiosos llaman una exhibición vulgar. O sea, había mucho expuesto en la ciudad de Corinto. Cosas que no se veían probablemente en otras ciudades para esa época. Bendición hermana Cristina, se estaban viendo en la ciudad de Corinto. Si me ayudan a compartir en los chats de la iglesia, hermanos, gracias a Samuel que ya lo compartió, pero en el chat de mujeres para que los demás hermanos se enteren que ya estamos en vivo. Entonces, bendiciones Wendy, bendiciones, bienvenida. La palabra dice que aunque algunos creyeron, hubo muchos otros que se levantaron en oposición. Vaya conmigo. Dice que el apóstol Pablo, verso 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bendiciones, Benny, bienvenido, mi hermano. Sabemos que el apóstol Pablo, eso era parte de lo que hacía. El apóstol Pablo llegaba a una ciudad e inmediatamente ubicaba la sinagoga. Gracias, hermana Wendy. Ubicaba la sinagoga. Y ahí iba a compartir el evangelio. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice la palabra que Pablo estaba
de completo encargado en compartir la palabra. Me gusta que el capítulo empieza hablando de que Pablo tiene un oficio para los que llegaron nuevos. Pablo hace carpas, se junta con Aquilas y Priscila y empieza a hacer carpas, empieza a tener algo de qué vivir. Mientras tanto va compartiendo el evangelio. Hoy en día vemos a muchísima gente, decía al principio, que dice, oh, Dios me llamó. Pero la verdad, hermano, es que mucha gente es gente vaga. Hay gente vaga, hay gente que quiere vivir de lo fácil. El apóstol no nos está enseñando eso. El apóstol Pablo, al lugar donde llegaba, encontraba algo que hacer. Tenía un oficio, tenía algo que hacer. Hacía algo para sostenerse. No estaba esperando solamente que la iglesia le sostuviera, sino que el apóstol hacía algo para sostenerse. Amén. Entonces me encanta que la palabra especifique eso. Cuando llegan Timoteo y Silas, encuentran a un apóstol Pablo que con una mano está proclamando la palabra, pero con otra también está haciendo un oficio. Pero como siempre, hay oposición. Siempre que la palabra del Señor empieza a ser predicada tal cual, hay oposición. Recuerda que el apóstol Pablo era judío. ¿Ok? Era romano, era judío. El apóstol Pablo tenía muchísimas nacionalidades. Y el apóstol Pablo, al llegar a la sinagoga de los judíos, empieza a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a decir que Pablo está hablando de algo diferente. Empiezan a asumir que el apóstol Pablo está hablando en contra del imperio, está hablando en contra de la ley, está hablando en contra de lo que ellos tenían establecido. Y es ahí donde interviene un personaje. Vamos a verlo aquí en el verso 6. Dice, pero oponiéndose, oiga bien, está hablando de los judíos de la sinagoga. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacúdanse los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¡Ay! En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, mire, buenos cabezones. El apóstol Pablo los reprendió, hermano. Les estoy hablando la verdad, les estoy dando al Cristo revelado y ustedes siguen con la mente tapada y ustedes siguen no queriendo abrir la mente y el corazón para recibir lo que les estoy compartiendo. Y él dice, mira, sacúdanse los vestidos. Yo, limpio, desde ahora me iré con los gentiles. Gracias a todos los que están comentando. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermano Águedo, no lo había visto. Ahora estoy viendo su comentario. Bienvenido, bienvenido. Bendiciones. ¿Qué está diciéndole el apóstol Pablo a los judíos? Miren, yo soy de ustedes. Sin embargo, yo he entendido que el evangelio, que esta revelación no es exclusiva para mí, no es exclusiva para nosotros. Yo he entendido, yo tengo un llamado y aunque ustedes no lo entiendan, yo voy a ejercer mi llamado. Yo fui llamado para hablar a los gentiles. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a los que se levantan con oposición. Y aquí quiero hacer un punto, hermano, es la importancia de conocer tu llamado. No importa cuánta gente se levante haciéndote la oposición. No importa cuánta gente se levante hablando mal de usted. No importa cuánta gente diga lo que quiera decir. Cuando usted conoce su llamado y usted está claro de hacia dónde va, usted no dejará que ningún comentario de oposición lo detenga. Qué bueno que el apóstol Pablo no era como algunos cristianos de este tiempo, que dice, ay, se me levantó el diablo y se sientan. A mí hay personas que me han dicho, prefiero estar tranquilito, porque cuando me entro profundo con el Señor, cuando empiezo a orar, a ayunar, a buscar al Señor, empieza el infierno a levantarse y para eso mejor me quedo tranquilito. Ay, Dios mío. Hermano, la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes, no es para cobardes. Usted tiene que estar firme en lo que usted ha creído. Usted tiene que estar firme en su llamado. Usted tiene que saber a qué Dios lo llamó. Usted tiene un llamado, prepárese para recibir oposición.
Esto se va a poner bueno, yo se lo digo. Bienvenidos a todos. Tienes un llamado, tienes una asignación de parte del Señor. Prepárate para recibir oposición. Muéstrame a un llamado, muéstrame a una persona de ministerio, muéstrame a una persona que tenga una asignación en la tierra y te diré de una persona que será procesada y que tendrá oposición. ¿Cómo puedo saber que lo que estoy haciendo es efectivo? ¿Cómo puedo saber que estoy afectando intereses del mundo de las tinieblas cuando estoy recibiendo oposición? Mientras lo que usted esté haciendo no le moleste a nadie, mientras usted y el mundo sean uno, mientras todo el mundo lo ame y nadie encuentre un pero, usted tiene que revisarse. Porque el evangelio, la palabra, Eli, Dios te bendiga, manita, la palabra va a chocar y confrontar. No nosotros, ojo, no que yo soy una persona conflictiva, sino que la palabra en sí misma, el evangelio en sí mismo, va a generar oposición. Porque cuando usted hable de esta revelación, hable de este bendito evangelio, hable de la palabra tal cual, usted encontrará oposición. Encontrará oposición muchas veces incluso dentro de la misma gente, dentro de la misma iglesia, porque hay gente que ha utilizado esta palabra para manipular, porque hay gente que ha utilizado la palabra para sacar beneficios. Y cuando se levanta alguien para decir, como hemos dicho aquí en este estudio bíblico, eso es incorrecto, eso no es bíblico, usted va a encontrar oposición. Ese no es un mensaje tan bonito, ni tan aplaudido, ni tan compartido. Esa probablemente no sea una iglesia que esté abarrotada de gente. Porque muchas veces la palabra de verdad, cuando sea hablada, cuando sea trazada, encontrará oposición. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice la hermana Cristina, y cuando dice que discutía en las sinagogas, no era peleando, era hablando la palabra de Dios. Exacto, la palabra discutir lo que quiere decir es rebatir. Estaba hablando en contra de lo que muchos de ellos entendían y pensaban. Por eso la palabra usa el término de discutir, ¿ok? Discutir está hablando de que algunos de ellos no estaban de acuerdo con lo que el apóstol Pablo estaba compartiendo, pero él seguía levantando su voz, él seguía estableciendo lo que él había recibido. Y fíjese lo que dice que saliendo de ahí, de la oposición, el apóstol se va a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. No sabemos, no hay un acuerdo entre los estudiosos si esta traducción aquí que dice justo era que la persona se llamaba justa o estaba hablando de justo de un atributo de la persona. Porque usted sabe que muchas veces la palabra describe a alguien por un atributo, ¿ok? La mujer del flujo de sangre, por ejemplo, no sabemos su nombre. Sin embargo, todos la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Hay muchas ocasiones en que la palabra no va a dar exactamente el nombre de ese personaje, pero sí lo va a asociar con lo que esa persona representa o el problema que tiene. Entonces, aquí dice que justo al lado de la sinagoga, escuche, justo al lado de donde había oposición, justo al lado de donde no querían probablemente recibir lo que el apóstol le estaba compartiendo, había un corazón abierto que era la casa del principal, oiga bien, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos fueron bautizados. Aquí hay oposición, pero aquí hay un corazón listo para recibir lo que Dios tiene. Por eso es que ante la oposición usted no se puede detener.
ante lo que se levante, usted no se puede detener. Porque muchas veces la oposición lo que está diciendo es que hay un mayor y eterno peso de gloria que ha de ser derramado. Y cuando usted se calla y cuando usted se retiene, hay algo que deja de suceder. Así que estoy llamando a la iglesia hoy, estoy llamándole una atención a todo creyente, a que si usted ha estado en el campo de batalla y de momento sintió un rafagazo y se fue hacia atrás porque dijo, no, prefiero no estar delante, hoy es un buen día para llamar tu atención y decirte, atrás no es tu lugar, porque mientras tú callas, hay gente que deja de recibir lo que Dios ha depositado sobre ti. Mientras tú dejas de ejercer tu llamado, mientras tú dejas de ejercer lo que Dios te dio, hay gente que está dejando de recibir lo que Dios te entregó. Entonces no podemos callar. No importa que usted diga, nadie me ve, nadie me escucha, no importa. No calle, porque la obra del Señor no se va a detener. El principal de la sinagoga creyó y con él toda su casa. Y dice que muchos de los que estaban oyendo fueron bautizados. Pero el apóstol no se sentía bien. Porque no es fácil, hermano, estar en oposición. No es fácil cuando la oposición se levanta. Cuando la gente te está criticando, cuando hay una ola de crítica a tu alrededor. Humanamente esta carne se turba. Pero me encanta que dice la palabra en el verso 9 que el Señor le dice a Pablo en una visión en la noche, no temas, sino habla y no calles. ¡Wow! Escúcheme, esto es para alguien hoy. No temas. Sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, dice el Señor, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en otra ciudad. ¿Sabe lo que me recuerda esto? Lo que le dijo el Señor a Elías en la cueva. Cuando él le dijo, Señor, si yo me muero, ¿qué va a pasar con tu pueblo y con la voz profética? Y el Señor le dijo, no, ¿para dónde vas? Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Tú no estás solo, tú no estás sola. Y aunque a veces uno siente que está remando en contra de la marea, hermano, porque a veces uno dice, pero ¿será que el evangelio se ha perdido el norte? ¿Será que la gente no está entendiendo? ¿Será que yo estoy loco o loca? Porque veo tantas cosas que digo, ¿será que la gente perdió el norte? ¿Será que la gente no está leyendo la palabra? ¿Será que la revelación del Señor se ha cortado? Pero hoy recibimos esa palabra del Señor. No calles. Habla, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y hay mucha gente. El Señor le dijo a Pablo, oye, aunque haya oposición, no te vayas. Porque el apóstol Pablo en algún momento pensaba salir de allí. Dijo, yo me voy para los gentiles, olvídense. Y el Señor le dijo, no. Vas a ser un instrumento en esta ciudad. Vas a ser un instrumento aquí. Dice que luego de esta palabra el apóstol se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. Y luego vuelve otro episodio. Dice que Galión era procónsul de Acaya y que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Otra vez. Y lo llevan ahora al tribunal. Se cree que este tribunal que habla aquí en Hechos 18 es el mismo tribunal que el apóstol habla en Corinto. El apóstol menciona en el libro de Corinto, no recuerdo específicamente el capítulo, que él se quedó 18 meses en ese lugar enseñando la palabra. Y ahí en Corinto él menciona un tribunal. Es este mismo tribunal, es este mismo escenario el que el apóstol Pablo está hablando en su carta a los Corintios. Dice que le llevaron al tribunal y que lanzaron acusaciones en contra de él. Y empezaron a decir que el apóstol Pablo lo que estaba era persuadiendo a la gente para que dejaran de honrar la ley para honrar a Dios. Preste atención aquí, hermano. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? Está tomando una verdad, media verdad, para convertirla en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca habló en contra de la ley romana. Él estaba hablando de la ley de Dios. Él estaba hablando de que Cristo vino a cumplir en sí mismo la ley mosaica. ¿Ok? Y que estábamos en una nueva dispensación que es la dispensación de la gracia. Pero si iban con eso
al tribunal, eso no iba a tener un asidero legal. Así que como lo que querían era apresar al apóstol Pablo, detenerlo, callarlo, fueron y le dijeron a Galión que Pablo lo que estaba haciendo era hablando en contra de la ley romana. Y Galión, aunque mucha gente lo acusa y dice que Galión se lavó la mano, que Galión actuó de manera déspota, pero Galión, voy a sacar aquí un voto a favor de Galión. Galión sale diciendo, si esto es con relación a la ley romana, entonces sí me compete. Pero como veo que esto no es con relación a la ley romana, entonces resuélvanlo ustedes. Y dice el verso 16 que los echa del tribunal. Le está diciendo, no me metan a mí en una cosa que realmente ustedes, los judíos, son los que tienen que responder. Pero dice la palabra que los griegos tomaron a uno de estos hombres, que era el principal de la sinagoga, uno de ellos, a Sóstenes, y que lo golpearon. Lo golpearon delante del tribunal y que Galión se hizo cuenta que no había visto nada, que no sabía nada. Qué triste cuando las autoridades terrenales se hacen de la vista gorda ante un abuso simple y llanamente porque no está tocando sus lindeles. Hoy en día vemos mucho esto. Pero es aquí en la palabra una de las primeras ocasiones en que se hace distinción entre la ley, la religión, la iglesia, como usted le quiera llamar, y el Estado. Si usted quiere tener una referencia de las primeras veces, por no ser absolutista, por no decir la primera vez, donde se hace una distinción entre la iglesia y el Estado, es aquí. Cuando Galión dice, no, esto no me compete. Lo que es de la iglesia, resuélvanlo en la iglesia. Y lo que es de la ley, es de la ley. Es una de las primeras ocasiones, por no decir la única, en que la palabra del Señor se ve un escenario donde se distingue o donde se separa la iglesia y el Estado. La responsabilidad de Galión probablemente era juzgar, pero no lo hizo. Ahora vamos a un punto que ha sido muy rebatido y debatido, y voy a hacer una pregunta, como decía el pastor. Dice el verso 18, vaya conmigo, Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Pregunta bíblica. ¿El apóstol Pablo se raspó la cabeza? ¿El apóstol Pablo hizo voto? Porque él estaba hablando de los gentiles. Y el hacer voto era algo de la ley judía. ¿El apóstol Pablo se raspó la cabeza? ¿Hizo voto? Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? Yo voy a dar unos minutos aquí mientras Seba me busca agua, por favor. Voy a dar unos minutitos a ver sus respuestas. A ver, ¿qué dice la hermana Cristina? Él dijo que como solo era de palabra, no tenía grandes agravios. No, ve, búscame agua, papi, por favor. Thank you. A ver, ¿qué piensa usted? ¿El apóstol Pablo se raspó la cabeza? ¿Hizo voto? ¿Y si lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Había leído usted anteriormente que la Biblia dice que el apóstol Pablo hizo voto? Pastora, ¿qué es voto? Voto es como una promesa, ¿ok? Un voto era algo que se hacía en la ley judía para cumplir con una promesa. Era como las promesas que hacían los abuelos, que decían, no, yo voy a ir a tal lugar, o yo voy a dar tal ofrenda, o yo voy a hacer tal cosa. Eso era un voto. ¿Qué cree usted? A ver, voy a leer sus comentarios. Dulce dice sí, se rapó la cabeza. Dulce, ¿por qué? ¿Por qué piensas que lo hizo? La hermana Cristina dice sí, porque él era griego y judío. Me falta un poco en esa respuesta. Me falta un poquito en esa respuesta. A ver, ¿quién más se anima a decirme si el apóstol Pablo lo hizo y por qué usted piensa que lo hizo? Gracias, mi amor.
5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. El apóstol Pablo, hay estudiosos que entienden que, a ver, tengo unos comentarios aquí, vamos a ver. Bienvenida, nena, mi tía Nena anda por ahí, bendiciones, tía. Hermoso lo que el Señor le dice al apóstol Pablo, amén, hermana Cristina. Y las oposiciones vienen de los que están al lado de uno. Hermana Dulce, lastimosamente el 90% de las veces es así. Hermana Plácida, amén, amén, bienvenida, hermana Plácida, qué bueno tenerla por acá. Muy bien, y dice Christopher, él era judío. Vamos a ver qué dice Samuel. Dice, yo no lo sabía. Sí, se rapó la cabeza. Supongo que era para dar ejemplo y porque él era judío. A ver, hay estudiosos que dicen que no creen que el apóstol Pablo se raspó la cabeza. Hay algunas versiones, como esta versión que estoy leyendo, que no especifica. Esta es la Biblia de Estudio Holman de 1960. No dice específicamente el apóstol Pablo se raspó la cabeza. Fíjese que dice que él navegó a Siria con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza. O sea, no especifica que haya sido él. Otras versiones sí dicen y rapándose la cabeza haciendo un voto. Ok, supongamos que sí, que el apóstol Pablo lo hizo, aunque era quizás un poquito improbable. Pero lo que sucede aquí era que el voto era una acción que hacían por medio de la ley judía. Al él ser judío y al estarse presentando en las sinagogas, el apóstol probablemente lo que quería era dar un ejemplo cuando se juntara con los otros judíos en Jerusalén. Papi, no me muevas la mesa, por favor. De que él había cumplido con la ley judía. Porque recuerde que el apóstol Pablo estaba siendo duramente criticado por predicar a los gentiles. Así que muchos de los judíos estaban criticando y diciendo que el apóstol Pablo se había alejado de la verdad porque ahora ya no cumplía o decía que no había que cumplir con ciertos sacramentos. Y aquí quiero explicarle algo, hermano. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que hacer tales cosas. Hay personas que tienen un compromiso personal con el Señor. Y para ellos, hacer o dejar de hacer algo es símbolo de su compromiso con Dios. Eso es hacer voto. O yo no voy a tomar café porque voy a ofrecer eso que a mi carne le gusta, lo voy a ofrecer al Señor. Hermano, si usted lo hace o lo deja de hacer, eso es algo personal. ¿Qué pasó por mucho tiempo? Que muchos líderes religiosos recibían o sentían de abstenerse de hacer ciertas cosas y hicieron de eso una doctrina. No, la hermana no se puede poner un pantalón. No, la hermana no se puede poner un pintalabio. No, el hermano no se puede quitar el bigote. Si usted lo hace y usted entiende que eso le lleva a acercarse al Señor, hermano, gloria a Dios. Ahora, tengamos cuidado de tomar algo personal, algo que yo hago por mi convicción, mi creencia y lo que yo siento hacer para mi relación con Dios, a convertirlo en una doctrina. Si alguna vez se preguntó de dónde han salido tantas diferentes doctrinas y de dónde han salido tantos dogmas humanos y de dónde han salido tantos grupos que dicen que hay que hacer o dejar de hacer, viene de aquí. De ese momento donde Dios trata conmigo. Hermanos, hay cosas que yo no las hago, yo personalmente. No porque en sí mismo sea pecado, sino porque yo prefiero abstenerme de eso. Y me siento bien, siento que estoy honrando al Señor con eso. Ahora, yo no puedo hacer de eso una doctrina. Yo no puedo hacer de eso un mandamiento. Yo no puedo decir a toda la iglesia que tiene que hacer eso que yo como líder hago. Hay que tener cuidado y hay que aprender a discernir. Lo que es trascendental para nuestra salvación está en la palabra. No es una revelación nueva que alguien va a recibir. Ya está en la palabra. Así que lo que el apóstol Pablo dijo en Corintios capítulo 10, verso 31, quiero recordarlo en este punto. Él dijo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria del Señor.
Así que si usted siente, si usted ha tomado como una decisión personal de que usted va a hacer algo de tal o cual manera y usted siente que eso le ayuda, le aporta en su relación con Dios y le ayuda a ser un mejor creyente, gloria a Dios, hermano. Pero no vea al que no hace eso que usted hace, siempre y cuando no sea un precepto bíblico, sino algo personal, no lo vea como menos cristiano. Oh, no, porque yo oro 1 hora. El que ora 45 minutos para mí no es un cristiano. Esa es su convicción personal, hermano. Oh, no, porque yo ayuno 3 veces a la semana. Para mí el cristiano que no ayuna 3 veces a la semana no está en nada. Esa es su convicción personal, hermano. No hay nada en sí mismo con ayunar, no hay nada malo en sí mismo con orar, jamás. Son disciplinas espirituales altamente recomendadas, es más, no altamente recomendadas, que todo creyente debe practicar. Ahora, el hecho de que yo las practique de una manera no quiere decir que por eso voy a denigrar al otro. Así que es probable que el apóstol Pablo haya hecho esto del voto como una manera de dejarle saber a sus hermanos judíos: óiganme, yo sigo siendo parte de ustedes, aunque lo que estoy predicando es una revelación directa del cielo, pero yo sigo estando entre ustedes y no tengo problemas. Mi amor, me estás moviendo la cámara, papi. ¿Puedes ponerte allí? No tengo problemas de proclamar o de hacer lo que tengo que hacer para ser parte del cuerpo. En una ocasión el apóstol dijo: a los judíos como judíos, al griego como griego, yo me hago parte de ellos. Siempre y cuando usted no se haga parte del mundo, siempre y cuando usted no se vaya al extremo de querer hacer lo que hace el mundo para congraciarse con el mundo, no hay ningún problema. Si usted tiene que comer sorullito y hablar como boricua para ganarse a un boricua, hágalo. Eso no tiene pecado en sí mismo. Si usted tiene que sacrificarse y comer mangú, y a usted no le gusta el mangú, pero usted como hacía el apóstol Pablo, como buen misionero, se come su mangú con tal y de poder agradar y ganarse el corazón de esa persona y que reciba el evangelio, mire, hágalo. Eso no tiene nada en sí mismo. ¿Se entendió esa parte? Amén. Entonces vamos a una referencia más. Hechos 21, 25. Dice que no se le exigía a los gentiles hacer lo mismo, hablando sobre la circuncisión y hablando sobre cosas que eran estrictas del judío. Y aquí vamos a lo que hemos hablado aquí anteriormente. Usted no tiene que hacer rudamentos judíos. Hermano, usted ha conocido a Cristo y tiene su revelación. Yo conozco creyentes que luego de tener la revelación del Hijo de Dios sobre ellos, ahora dicen no, que hay que orar con el talí. Y si no es con el talí, Dios no nos escucha, porque ese es el manto de oración. Hermano, esos son rudamentos. Eso no está establecido en ningún lugar de la palabra de que así tiene que ser. ¿Se entendió fuerte y claro? Dice Benny. Amén. Entonces, no haga las cosas solamente porque alguien está diciendo que así se debe hacer, sino que sea como los de Berea, ¿se acuerdan? Que iban a la palabra, a lo que ellos tenían en ese momento, y confirmaban si lo que ellos estaban aprendiendo estaba en la palabra. Ahora vamos al versículo 19. Dice que llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Wendy, Dios te bendiga, bienvenida. Yo no sé si usted recuerda que unos capítulos anteriores el apóstol quería ir a Éfeso. ¿Se acuerdan? Si Christopher anda por ahí se debe acordar porque era su pregunta. En el segundo viaje misionero, el apóstol quería ir a Éfeso, pero el Espíritu de Dios lo detuvo. ¿Ok? Y le dijo, no, vas a ir, y lo direccionó para otro lugar. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros tenemos que aprender, y lo hablábamos en ese estudio bíblico, a entender la revelación de Dios para ese momento. ¿Era que Dios no quería que Éfeso se salvara? Claro que no. Era que no era el momento para el apóstol entrar en Éfeso. Ahora es el momento. Y ahora el Espíritu de Dios permite al apóstol Pablo entrar en Éfeso. Dice que en el viaje de regreso de Corinto, iba regresando, él se detiene en Éfeso. No se quedó por mucho tiempo, pero esta vez el Espíritu de Dios sí le permitió pasar por Éfeso. Tengo por acá un comentario.
Christopher dice, además de dejarles saber a los judíos que él era parte de ellos, había otra razón por la cual se rapó la cabeza. Era parte de uno de los sacramentos que ellos tenían. Era parte de una de las... costumbres, esa era la palabra. Era parte de una de las costumbres judías que ellos tenían al regresar a Jerusalén y celebrar las fiestas que ellos celebraban. Una de las costumbres, yo lo tenía por mis notas, déjame ver si lo puedo conseguir. Habían varias costumbres. Una de ellas era rasparse la cabeza. Lo tenía por mis notas, pero por alguna razón ahora no lo veo. Pero había otras cosas, no era solo rasparse la cabeza. Había varias cosas que ellos hacían. Déjame ver si lo puedo encontrar. No lo veo, pero cuando lo encuentre en mis notas lo puedo compartir. Pero hay varias cosas que ellos hacían, no solo se rapaban la cabeza, sino que hacían otras cosas como señal de que ellos estaban aptos para poder participar de una de las fiestas que ellos celebraban en ese momento. Así que por eso se cree que el apóstol se raspa la cabeza junto con Aquila y Priscila para poder ser parte de lo que en ese momento se estaba celebrando. Escuche algo, hermano. Teteíta, muchas bendiciones, un besito. Dice la hermana Cristina, y les dijo, recibid el Espíritu Santo cuando creíste. Exactamente. Una de las cosas que tenían la mayoría de las costumbres judías era que si usted no estaba apto, no podía participar. O sea, habían fiestas que para usted participar, usted tenía que estar, número uno, me acabo de acordar de una de ellas, aparte de rasparse la cabeza, tenían que estar un tiempo en santificación. Creo que eran 7 días. Eso era para todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén, del lugar donde celebraban las fiestas importantes de allí. Entonces, habían cosas que ellos tenían que cumplir para poder ser parte. Por eso, si ustedes recuerdan unos capítulos anteriores, se dice que a uno de los apóstoles que se une al apóstol Pablo para empezar el primer viaje misionero, se circuncidó. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo circuncidaron? Porque Pablo sabía, creo que era Timoteo si no me equivoco, porque Pablo sabía que de no circuncidarlo, los judíos no le iban a recibir. Señores, el judío tenía algo y lo tiene hasta el día de hoy. Si usted es judío, usted tiene que cumplir con cada uno de los estatutos que ellos tienen establecidos, de las costumbres. Si no, usted no podía participar de las fiestas, usted no podía ser parte. Por eso es que el apóstol Pablo, cada uno de los gentiles que se unen al apóstol Pablo, él trata de que ellos puedan participar, porque ¿qué era lo primero que él hacía? Entrar en la sinagoga. Así que dice la palabra que el apóstol llega a Éfeso, y si usted lee el verso 22, empieza el apóstol su tercer viaje misionero y empieza en Cesarea. Dice que llegaba a Cesarea y que empezó a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galicia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Me encanta que el apóstol Pablo no solamente dejaba una iglesia establecida o un lugar de reunión establecido, sino que como un buen apóstol, él se encargaba de regresar para verificar cómo estaban los hermanos, cómo iba la obra, qué estaba sucediendo. Por eso la mayoría de las cartas del apóstol es en respuesta a estas iglesias que quedaron establecidas. Muchas, todas, no muchas, todas las cartas del apóstol Pablo eran dando respuesta a situaciones que sucedían en estas iglesias que él había establecido. Y aquí hemos hablado de que esa es una de las características principales de los apóstoles. Un apóstol no es aquel que está por ahí queriendo que le rindan culto, que le den grandes ofrendas, que le compren aviones y mansiones, aunque no tengo nada de malo con honrar al hombre y la mujer de Dios. No tengo nada, eso no tiene nada de malo. Honre, hermano, honre. El que honra al profeta, honra de profeta recibe. Yo creo en eso.
Ahora, lo que no estoy de acuerdo es en el libertinaje que hay en algunos ministerios, en algunos famosos ministerios en este tiempo, que solamente son utilizados para manipular y para sacar provecho. Porque el apóstol Pablo se encargaba de ejercer su labor apostólica. Iba, daba seguimiento, verificaba cómo estaban estas personas, cómo iba el crecimiento y la expansión del evangelio. Ese era el corazón del apóstol Pablo. Eso era lo que el apóstol Pablo quería. Así que dice el verso 24 que llegó a Éfeso y un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, un varón elocuente y poderoso. Me gusta esta versión, dice poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu, ¿qué? Fervoroso, dice esta versión. O sea, un tizón encendido, como le llamo yo. Un tizón encendido. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era la luz que tenía revelada Apolos. Y es ahí donde se encuentra con el apóstol Pablo y empieza ya más adelante todo lo que es el capítulo 19, donde vamos a ver qué pasó en Éfeso, qué pasó, qué enfrentó el apóstol en Éfeso y cómo lo enfrentó. Así que esto va a estar buenísimo. Voy cerrando leyendo sus comentarios. A ver, voy a devolver aquí un poquito para leer sus comentarios. Dice la hermana Cristina, y ellos no sabían que existía el Espíritu Santo, no tenían esa revelación. Qué lindo los globos, sí, qué lindo, no sé quién los mandó, ni sé cómo se hacen, pero muchas gracias. Estuvo muy bonito. Dice Wendy, la Torá es el libro de ellos, la Torá, así es, Torá, terminada en H, la Torá. Dice la hermana Cristina, el apóstol Pablo puso sus manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo sobre ellos, amén. El apóstol, donde llegaba, se aseguraba de hacer el trabajo completo. Fíjese que el apóstol llega, habla del evangelio, los bautiza, impone las manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que su trabajo en los lugares era breve. Él tenía que hacer el trabajo lo más agilizado posible porque el corazón del apóstol Pablo era un corazón misionero. Ok, vine, establecí, dejé todo, fui usado, los dejo equipados y me voy a seguir estableciendo el reino del Señor. Damaris dice, se preocupaba por los miembros de que siguieran bien la sana doctrina. Exactamente. El interés del apóstol Pablo, ay Dios mío, mire, esto va a sonar fuerte, pero usted está acostumbrado a conectarse aquí. Usted sabe que aquí no pasamos paño tibio. El interés del apóstol Pablo no era saber cuántos hermanos ricos habían en la iglesia. No era saber cuántos hermanos, cuántas ofrendas le tenían guardadas, cuántos diezmos estaban dando, si la iglesia se estaba haciendo próspera o no. El interés del apóstol era que cuidaran la palabra de verdad, que el evangelio no fuera distorsionado. Que no se levantara gente como lo vamos a ver en las cartas. Que hubo gente que se levantó con un evangelio completamente distorsionado. Hablando cosas completamente antibíblicas. La pasión del apóstol Pablo era ver el evangelio llegar a cada rincón del mundo que él conocía en ese momento. Ojalá y esa pasión la tengamos nosotros. De donde quiera que lleguemos. Establecer a Cristo. Ojalá y Cristo esté en nuestra boca, en nuestras acciones, en nuestro diario caminar. Que cuando usted vea a alguien que no conozca el evangelio, usted le duela. Usted le duela. Y usted diga, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ese debería ser el corazón de un creyente. ¿Qué puedo hacer? Señor, pon el escenario. Dame el escenario para poder ganarme a esa persona, para poder compartirle el evangelio. Si es que, yo no sé, que le pueda servir en algo. Se ha perdido eso, hermano, de servir a las personas, de preguntarle, ¿en qué te puedo servir? Qué lindo cuando alguien te llama y te dice, ¿en qué te puedo servir? Y hay gente como yo que le cuesta decir, sí, necesito que me sirvan un vaso de agua. Tenemos que trabajar en eso, yo lo reconozco. Pero qué lindo cuando alguien llega a un lugar y en vez de buscar un beneficio, dicen, ¿qué puedo servir? Ese era el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ganarme a esta persona?
Aquilas y Priscila hacen carpa, yo voy a hacer carpa también. Y me parece verlo, mientras ponía la carpa y pegaba los palitos, decía, uy, qué calor. Oye, pero el que creó los cielos y la tierra sí es sabio. Y me parece ver a Aquilas y Priscila como, ¿qué está hablando este hombre? Creando el escenario correcto, la oportunidad correcta para poder compartir la palabra de verdad. Sigo leyendo sus comentarios, dice Samuelson. Me encanta cómo el apóstol Pablo vivía apasionadamente para el Señor y sin embargo sabía cumplir con sus responsabilidades cotidianas y su oficio secular. Gracias, ese es el punto. Puedo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¡Qué bendición! Así es. ¿No se escucha? Ah, ok, se escucha bien. Muy bien. Qué lindo que podamos aprender esto del apóstol Pablo. Primero, a tener un corazón misionero. Segundo, a donde quiera que el Señor nos lleve, ejercer nuestro oficio, en su trabajo, en su lugar. Quizá usted no hace carpa como el apóstol Pablo, pero quizá usted trabaja. Quizá usted tiene una empresa. Quizá usted va todos los días a su lugar de trabajo. Ore, hermano. Pídale al Señor, ¿cómo puedo yo aquí compartir tu verdad? ¿Cómo puedo, de manera creativa, poder compartir el evangelio? ¿Cómo puedo ser esa Biblia que muchos van a leer? Porque usted y yo somos la Biblia que mucha gente va a leer. Hay gente que no va a abrir una Biblia, literal. Su vida y mi vida será la única Biblia que ellos conozcan. Y qué lindo cuando alguien se acerca y te dice, gracias por enseñarme, por modelarme a Cristo. Qué lindo cuando alguien te dice, yo no sabía nada, pero ahora que tengo tiempo relacionándome contigo, has despertado en mí una hambre de conocer a ese Dios. Qué lindo cuando en su trabajo pasa un problema y dicen, vamos a hablar con fulano. Vamos a pedir oración a fulano. Eso está diciendo que estás haciendo algo. Y nosotros somos llamados a eso, hermano. A impactar, a hacer luz en medio de las tinieblas. A poder llevar a Cristo a donde quiera que nosotros vayamos. No puede ser que las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz. Sea inteligente, sea sabio. Y con esto termino. Ore a partir de hoy. Y dígale al Señor, Señor, dame tu creatividad. Pon los escenarios correctos para que yo pueda ser un portavoz de tu gloria. Ayúdame. Y mire, hermano, con cosas pequeñas, usted puede impactar el corazón de alguien. Que no te pase una semana, que no te pasen 3 días, sin tú decirle a alguien, mira, Jesús te ama. Mírelo a los ojos y dígale, Jesús te ama. Eso, hermano, mire, eso puede cambiar la vida de alguien tan trascendentalmente. Usted no necesita decir mucho. Usted lo único que necesita es que sus palabras estén sazonadas con sal. Y no con sal literal. Esa sal es esa gracia de Dios. Ese favor de Dios. Esa misericordia de Dios. Y si usted le puede servir a alguien, hermano, sírvale. Porque Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Pero sin acción termina siendo algo vacío. Si tú puedes predicar, pero a la vez servir a alguien, hazlo. Hazlo. Regálale un café a alguien. Córtale el pasto al vecino. Regálale un cartoncito de huevo. Dile, vecino, mire, estaba en la granja, me acordé de usted. Fui al supermercado y mire. Al final del día, ese es el evangelio que Jesús vino a mostrarnos. El evangelio que ama a la gente. El evangelio que le importa a la gente. Eso es lo que el Señor ha venido a enseñarnos. Familia, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias a todos por haberse conectado esta noche. Gracias por acompañarme. Nuevamente les doy las disculpas de su pastor, que tenía toda la intención de estar con nosotros esta noche, pero por razones ajenas a sus circunstancias, ¿verdad? No pudo acompañarnos. Pero nos vemos el domingo, 5 de la tarde, con un servicio glorioso. Si usted vive aquí en la ciudad de Greenville, por favor acompáñenos. En nuestro invitado le invitamos. 611 Richardson Street, Carolina del Sur, Simpsonville, 29680. Puede acompañarnos a partir de las 5 de la tarde. Es más que bienvenido. Un abrazo, familia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo. Que estén muy bien.
Bye, bye. Gracias, familia. Gracias a todos.